Bueno, vamos a empezar con la parte, digamos, técnica del curso. Me voy a permitir simplemente poner algunas diapositivas que yo creo que van a servir de marco para todo lo que vamos a discutir a lo largo de la jornada de hoy. Yo creo que sabemos todos que la cirrosis es el estadio final de todas las enfermedades hepáticas crónicas, por los distintos agentes que pueden causar y que de alguna manera van a ser motivo de discusión a lo largo del día de hoy. Pero lo más característico es que esta es una enfermedad silente y progresiva. Desgraciadamente, los síntomas prácticamente no aparecen hasta un estadio muy avanzado de la enfermedad, en el cual hemos perdido una gran oportunidad para, de alguna manera, controlar las complicaciones que se derivan de esta enfermedad. La tasa de mortalidad, lo ha comentado antes Elena Mantilla, el total de muertes en el año 2017 fueron más de 1.300.000 muertes en el mundo debido a enfermedad hepática, y como veis, comparando el año 90 con el año 2017, se ha producido un incremento muy importante de las muertes. A diferencia de lo que ocurre en cáncer o en enfermedad cardiovascular, en el cual las medidas preventivas han funcionado y han conseguido que exista un número creciente de pacientes con cáncer que se curen, que la supervivencia aumente, que la prevención de las enfermedades cardiovasculares se asocie a una disminución de la mortalidad. En el caso de la enfermedad hepática, desgraciadamente, esto no es así. Y no es así porque las causas que lo producen, consumo excesivo de alcohol, enfermedad hepática por depósito de grasa, virus de hepatitis, autoinmunes y metabólicas, no solo no han disminuido, sino que, como os enseño aquí, realmente los factores de riesgo van aumentando de manera progresiva. Fijaros que la cirrosis es la causa número 11 de muerte a nivel global y, sobre todo, es una causa muy importante de disminución de calidad de vida y afecta, a diferencia de lo que ocurre con el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, en una época más precoz en la vida. Habitualmente el cáncer y la enfermedad cardiovascular afecta a la sexta, a la séptima década de la vida de manera preferencial. La enfermedad hepática afecta a gente bastante más joven, con lo cual el impacto social que tiene la enfermedad es quizás mucho mayor que el propio de los números a los que afecta. Y como digo, el consumo de alcohol, la obesidad son factores claramente aumentados. Yo creo que va a haber oportunidad durante el día de hoy de discutir algunos de estos aspectos. ¿Eso qué implica? Pues que previsiblemente los números se van a cumplir y la mortalidad en los próximos años claramente va a aumentar, fundamentalmente en el contexto de la enfermedad hepática por depósito de grasa y el consumo de alcohol. Como les decía, además, a diferencia de otras enfermedades, afecta a edades más precoces de la vida. A día de hoy, en Estados Unidos, que es un país que en esto nos saca algún tipo de ventaja, desgraciadamente para ellos, la enfermedad por depósito de grasa es la principal indicación para trasplante hepático en mujeres a día de hoy. Esto en España no ocurre, pero digamos estamos en el mismo camino de epidemia de diabetes y de obesidad, por el cual, desgraciadamente los números se pueden cumplir en España de la misma manera. Lo más importante es que todas las sociedades científicas, la EH, la Sociedad Europea, estamos en mandar el mensaje de que la mayor parte de estas enfermedades son prevenibles y son, como han comentado previamente, fáciles de diagnosticar precozmente. Y esto es lo que va a impactar realmente de manera muy importante en evitar que los pacientes evolucionen hacia una enfermedad. Este carácter silente y progresivo hace que tengamos que buscar métodos diagnósticos especiales para intentar detectar a los pacientes precozmente y prevenir el desarrollo no tanto de la enfermedad hepática, sino de la progresión de esa enfermedad hepática. El diagnóstico tardío se acompaña de una ausencia de terapias efectivas que puedan modificar la historia natural de la enfermedad. Cuanto más precozmente diagnostiquemos a la enfermedad, tendremos más capacidad de revertir ese proceso. Desgraciadamente, en la fase final no podemos más que asistir y acompañar al enfermo y a sus complicaciones sin poder actuar sobre, la enfermedad de base del paciente. Tenemos tratamientos disponibles para la mayor parte de las enfermedades, para algunas por lo menos de las más importantes.
Obviamente, el consumo de alcohol, que es una de las grandes causas de enfermedad hepática en España, es fácil el tratamiento, no consumir alcohol. Las intervenciones dietéticas en la enfermedad hepática por grasa, el ejercicio físico o los antivirales, en el caso de las hepatitis virales, son tratamientos etiológicos que sabemos que detienen la progresión de la enfermedad. Yo creo que en el caso de las hepatitis virales, creo que a día de hoy, y después de estar aquí en este curso más de 7 años, incluso durante la pandemia, hemos tenido la oportunidad de poderlo celebrar incluso en 2020 y 2021, yo creo que España ha hecho un camino que le ha situado en esta situación de privilegio en el tema de la eliminación de la hepatitis C. Yo creo que, como ha dicho antes Marisa y Julia y Elena, España en este sentido es de las pocas cosas en las cuales somos un ejemplo a imitar mundialmente, porque yo creo que el ejemplo ha sido que hemos trabajado todos de manera conjunta, sociedades científicas, pacientes, hepatólogos, administración sanitaria, pacientes, todos de una vez para conseguir toda una serie de documentos, toda una serie de guías que al final han impulsado el que en el momento actual, bueno, pues sepamos y estemos viendo ya a nivel de los hospitales el beneficio que se ha derivado de curar a más de 150.000 pacientes con hepatitis C. Ya hay publicaciones en España en el cual se ha visto que 4 años más tarde solo de haber podido tratar a los pacientes con hepatitis C, se ha disminuido en más de un 50% la tasa de ingreso hospitalario, la tasa de descompensación, la mortalidad o el diagnóstico de hepatocarcinoma en pacientes infectados por virus C. Y esto, como se ha comentado previamente, nos ha colocado en una situación de privilegio, solo por detrás de Islandia, que debe ser un poquito más grande que el Escorial, nada más. Como país grande, somos claramente el primer país que estamos en la situación de poderlo eliminar. Sin embargo, y esto yo creo que va a ser también motivo de discusión aquí, desgraciadamente la pandemia que nos ha afectado a cada uno de los puntos de la cascada de tratamiento de la hepatitis C. Ha habido incremento de prácticas de riesgo, los pacientes han tenido más difícil llegar al sistema sanitario, realmente ha habido un retraso claramente en el diagnóstico y en el tratamiento, y eso sabemos que se acompaña, desgraciadamente, de ese esfuerzo que estábamos haciendo en hepatitis C, que se ha detenido, obviamente, por el tema de la pandemia durante un tiempo, pues se va a acompañar, desgraciadamente, de una pérdida de esos beneficios en términos de descompensación y cáncer. Y es el momento, y yo creo que será también un motivo de discusión a lo largo de la jornada de hoy, de, en fin, una vez, vamos a decir, normalizado el COVID, no diría yo eliminado, sí normalizado el COVID, intentar volver a retomar el camino de la eliminación del virus C. El debate debe alcanzar a más allá de los técnicos y de los pacientes y de los hepatólogos. Creo que hay algún asunto político que tenemos que valorar en la enfermedad hepática. Hemos estado hace solo 2 semanas en el Congreso de los Diputados con la Comisión de Sanidad discutiendo un poco lo mismo, estos aspectos preventivos de la enfermedad hepática. Existe claramente una relación entre el consumo de alcohol y la mortalidad de causa hepática. Existe, les diría, una relación directa entre el precio de las bebidas alcohólicas y la mortalidad por causa hepática. España es un sitio donde un litro de vino vale mucho menos que un litro de zumo. En Mercadona pueden encontrar un litro de vino por 1,3 euros. Y esto realmente es un problema que, como ven, se asocia claramente a un aumento de la mortalidad por causa hepática. Necesitamos, por lo tanto, un compromiso, insisto, que va más allá del tema clínico, del tema de pacientes, sino un compromiso político para intentar, digamos, abordar el tema del precio del alcohol y el tema de las comidas ultraprocesadas como un método para tratar. En fin, yo creo que vamos a tener, como digo, una oportunidad muy importante para discutir las principales causas de enfermedad hepática y cómo prevenirlas. Yo creo que es importante el debate que vamos a tener aquí multidisciplinar. Hay invitados expertos en las diferentes áreas de hígado. Va a haber también personas del laboratorio, personas especialistas en salud pública, que yo creo que van a permitir que tengamos un debate interesante sobre este aspecto que, como veis, tiene una trascendencia social muy importante. Quiero terminar solo diciendo que todo este asunto de la enfermedad hepática es además un asunto,
importante de resaltar por el aspecto social que tiene. Desgraciadamente, las dos causas más importantes que tenemos ahora mismo en enfermedad hepática, que son el alcohol y la obesidad, se asocia de una manera clara con las poblaciones más económicamente vulnerables. Es decir, que vamos a tener, si no tomamos medidas en esto, no solo una población más pobre, sino más enferma. Porque, insisto, estas dos causas afectan fundamentalmente a la población en un estrato social económico más bajo en nuestro país. Así que yo creo que es el momento de buscar las alianzas entre todos, pensar en el ejemplo que hemos tenido con hepatitis C e intentar, de alguna manera, hacer un plan de prevención de la enfermedad hepática en España. Así que esto es lo que discutiremos a lo largo del día de hoy y, por supuesto, estáis más que invitados, no solo los ponentes, sino todas las personas que habéis asistido al curso, para poder intervenir y hablar en cualquier momento. Gracias.